Damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Bendecimos a todos nuestros amigos que nos ven, a nuestros amados hermanos de Tula, Tamaulipas. Dios les bendiga también. Constantemente estamos viendo también allá todos los hermanos que nos hacen el favor de vernos, y también nosotros los vemos y pedimos que les vaya bien. Y hoy vamos a orar, amén, vamos a pedirle a Dios que nos dé su palabra, que esta noche el Espíritu Santo de Dios nos bendiga, amén. Oramos al Señor. Padre, en este momento te damos gracias por tu presencia, gracias por la obra que tú estás llevando a cabo de manera poderosa sobre cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que tú llevarás a perfección la obra que un día comenzaste. Bendecimos tu nombre, Señor, y te adoramos, Padre, por la bondad con la cual tú nos cubres, nos proteges y nos bendices. Permite que tu palabra llegue, Señor, con poder, con autoridad, Señor bendito, a cada lugar, a cada persona de los que hoy nos están viendo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, amados hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 17. Gloria a Dios. San Juan 17. Esta es una oración, amén, que nuestro Señor Jesús está haciendo por sus discípulos. ¿Cuántos de aquí son discípulos del Señor? Amén. Somos discípulos del Señor y esta oración nos alcanza también a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy vamos a hablar de la unidad. Amén. Hoy vamos a hablar de la unidad. Es importante la unidad. Es necesaria la unidad. Amén. El Señor dice en su palabra, mirad cuán bueno. Quiere decir que es algo agradable para Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. O sea que no solamente a Dios le agrada, sino que a Dios le deleita la unidad. Amén. Y la iglesia debemos de entender que debemos de agradarle a Dios. Amén. Debemos de deleitarlo. Si la persona que tú amas te dice, oye, sabes, de comer me gusta esta cosa, este platillo que tú haces, constantemente se lo vas a estar llevando, ¿verdad?, a cabo para que sea agradado, ¿verdad? Porque es una persona que tú amas, gloria a Dios. Y nuestro Dios ama la unidad, gloria a Cristo. Pero el problema es que nosotros a veces trabajamos poniendo en la mirada, en la lupa o en la mirilla, la unidad. Y creo que no digo que sea malo, es bueno trabajar por la unidad, pero conforme a la palabra del Señor, amado hermano, nos daremos cuenta que la unidad debe de ser el resultado de estar con Dios. Amén. No que persigamos la unidad como el propósito primero en nuestra vida, aunque debiera de estar en nuestra vida, ¿verdad?, manifestándose constantemente. Yo sé que me estás entendiendo. La unidad debe de ser el resultado de estar en comunión con Dios. La unidad debe de ser el resultado del entendimiento correcto del Evangelio, de la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a leer, ya lo tiene, capítulo 17, Evangelio según San Juan, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Estas cosas habló, ¿quién? Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria a Dios. Fíjate qué maravilloso. ¿Y por qué empezamos hablando de la vida eterna? Claro, eventualmente llegaremos a donde el Señor Jesús habla de la unidad. Pero nuestro Señor Jesús está hablando de la vida eterna como algo que viene a nosotros con un propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios es darnos vida y darnos vida en abundancia. Amén. El propósito de Dios es darnos
vida eterna. Por eso Jesús, levantando los ojos al cielo, comenzó a orar al Padre, amén, diciendo acerca de todos los que Dios le dio en su mano a Jesús. Amén. Si Dios se los dio en su mano a Jesús, ¿dónde está la unidad? En el simple y sencillo hecho de que estamos en la mano de Dios. Estar en la mano de Dios, es lo que yo te decía hace un momento, estar en las manos de Dios nos lleva por sí solo a la unidad. Amén. Entonces, dice el Señor, dice que Él nos ha dado vida eterna, dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Amén. El Señor nos toma en su mano y el simple hecho de estar en la mano de Dios ya trae por resultado, amado hermano, la unidad. Yo sé que las estrategias humanas son buenas, no digo que sean malas, pero no son tan eficientes como el mover de Dios. En todas las cosas tenemos que dejar que sea Dios quien haga la obra. Amén. Y nuestra mente debe ser más espiritual y nuestro pensamiento debe ser más espiritual. Hace rato escuchaba los testimonios y es cierto. Amén. ¿Sabes que mismo Jesús dijo que los enfermos necesitan médico? ¿Sí lo dijo? Lo dijo al revés, ¿verdad? Dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos. Amén. Pero los que no están sanos, sí. Amén. Uno de los que seguían a Jesús era médico. ¿Quién era? Lucas era doctor. Él era médico. Así que Dios no tiene nada en contra de los médicos. Dios no tiene nada en contra de la ciencia. Lo que sucede es que a veces nosotros tenemos un pensamiento religioso que nos separa de la voluntad de Dios. Y sabes que a veces por eso tenemos esa capacidad de hacer diferencia entre una congregación y otra, entre una doctrina y otra, entre un hermano, un pastor, ¿verdad? Un pastor y otro pastor. Esas cosas tienen que empezar a derribarse. Tenemos que empezar a ver la unidad que el Señor realmente quiere dar, pero no como el propósito en sí mismo, buscar la unidad, sino que la unidad debe ser resultado de estar en la mano de Dios. Jesús oraba por eso. Amén. Siguiente versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está hablando de la eternidad, de la eterna preexistencia de Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Nuevamente, estamos en la mano del Señor. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor está orando por todos los que tienen fe, los que guardan su palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Sabes? Ahí está un punto muy importante, porque nuestra unión, nuestra unidad en realidad debe de estar, amado hermano, en la fe. Amén. Voltea con tu hermano y dile, la unidad está en la fe. Amén. La unidad de la iglesia está en la fe en Jesucristo. Y eso es lo que realmente debemos de empezar a ver en estos tiempos, amado hermano. Hay muchas situaciones difíciles. Si se está dando cuenta de las cosas que están pasando en el mundo. Hay personas que no les gustan ver las cosas que están pasando en el mundo porque dicen, bueno, es que ya no estamos en el mundo. Piensan que ya no tiene nada que ver con el mundo. Pero en realidad sí hay algo que ver, ¿sabe? Porque ¿de dónde vienen los que van a ser salvos? Del mundo. ¿De dónde viniste tú? Del mundo. Entonces tenemos que saber lo que está pasando allá afuera. Y hay cosas que están pasando afuera y que tienen que ver con nosotros. Amén. Como esas restricciones de las cuales están hablando.
aquellos cambios que estarán haciendo los legisladores a las leyes, ¿verdad? Para coartar o poder administrar esto que estamos haciendo en este momento. Amén. Y lo que está sucediendo, amado hermano, en las religiones, ¿tiene que ver con la iglesia? Sí. Sí, amado hermano, ahorita hay una revolución allá afuera. Si usted no sabe, yo le invito a que cuando termine el culto usted se ponga a investigar qué está pasando, amén, de manera religiosa allá afuera. Porque lo que está pasando va a impactar de una manera ya sea positiva o negativa a la iglesia cristiana. Amén. Lo que está sucediendo allá afuera con las leyes va a impactar a la iglesia de alguna o de alguna otra forma. Y nosotros debemos estar preparados. Y para estar preparados necesitamos la unidad. Y para tener la unidad debemos de estar en la fe. Poder entender, amado hermano, qué es el Evangelio. La esencia del Evangelio. La esencia de la palabra de Dios y lo que Jesucristo está orando en este capítulo, amén, acerca de la unidad. Gloria a Dios. Vamos a volver a leer, dice el versículo número 9, estamos en el 9, amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira cómo el Señor está diciendo. El Señor ama al mundo, pero no está rogando por el mundo. Hay versículos donde dice que Dios ama al mundo. Sí, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Por eso envió a su Hijo, para dar vida eterna. Y es el punto en el cual la iglesia tiene que empezar nuevamente a dirigir su mirada en el propósito del amor de Dios hacia el mundo. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo para el mundo? La salvación. Y la salvación viene de la fe. Amén. Hace unos días tuvimos unas enseñanzas de un verdadero cristiano. Esto lo traíamos también allá en Palo Seco. Le decíamos a los niños el viernes. Un verdadero cristiano debe estar lleno de dos cosas. ¿Cuáles son? Lleno de fe y la otra, lleno de poder. Y veíamos, amén, y esto es importante que aunque ya lo vimos, tenemos que recalcarlo, porque la fe, llenarse de fe, amado hermano, es solamente por la palabra de Dios. Lea la Biblia, vea la Biblia, escuche la Biblia, hable la Biblia, escriba la Biblia si es necesario. Pero tenga constante contacto con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le va a dar fe, la fe le va a dar gracia y la gracia le va a llevar a la salvación. Amén. Entonces la palabra de Dios nos llena de fe. ¿Y usted quiere estar lleno de poder? ¿Cuántos quieren estar llenos de poder? Amén. Bueno, ¿sabes cómo se llena de poder? Brincando y no, llenándose de poder por medio de la oración. Cuando tú doblas tu rodilla constantemente y estás constantemente pidiéndole a Dios de camino, en tu trabajo, donde quiera que estés, apartas un tiempo para orar. Cuando la oración se convierte en una parte vital para tu vida, tú te llenas del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches sin comer. Orando. ¿Y cómo regresó? Y Jesús, lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuántas veces nos tenemos que llenar del Espíritu Santo? Siempre, hoy, mañana y pasado mañana, cada día. Eso nos refiere a una cosa: orad sin cesar. Amén. Ahora, mira, yo hacía esta relación. En la línea de la palabra, la fe, la gracia, la salvación. Y en la línea de la oración está el poder, está el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué nos da el Espíritu Santo? No solamente el poder, nos da la santidad. Amén. El Espíritu Santo nos da la santidad. Amén. ¿Has oído cuál es la fórmula o el antídoto para no caer en tentación? Orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estás entrando en tentación, muchas veces te falta orar. Hace unos años, muchos años, llegó un pastor llorando conmigo, llorando porque había caído en una tentación, echó a perder su matrimonio y su ministerio.
en una iglesia, en un pueblo lejano. Amén. Y llegó llorando conmigo y decía, hermano Israel, me faltó orar. Y yo en aquel tiempo, era hace muchos años, no lo podía relacionar, pero ahora el Señor me hace ver esto. La oración nos da santidad. La oración nos hace que no caigamos en tentación. Además, la oración atrae el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se mueve en señales, prodigios y milagros. Y eso es poder. La iglesia necesita llenarse de fe y llenarse del Espíritu Santo, llenarse de poder. Amado hermano, y eso nos va a unir. Más que las diferencias doctrinales, más que las formas. Amén. Hay unas formas de cómo se alaba, de cómo se adora. Hay unas formas de cómo la gente se trata, cómo las congregaciones han llevado algunas maneras y modas de vivir el evangelio. Y a veces esto nos ha hecho diferencias entre nosotros. Amén. Cada congregación tiene una manera diferente. Ayer platicaba con un pastor y decía esto. Cuando los pastores se juntan y hablan de sus logros, ¿sabes qué pasa? Se dividen. Se dividen. Pero cuando los pastores se juntan y hablan de sus debilidades, de sus problemas personales, de sus limitaciones, ¿sabes qué? Comienza a activarse la intención y el deseo de orar. La intención y el deseo de interceder por aquel siervo para que sea fortalecido, para que se levante, para que venza la situación. Amén. Así que Dios está buscando que entendamos realmente lo que es la unidad. La unidad no es estar riéndonos juntos, porque podemos estar juntos en un lugar y separados a miles de kilómetros nuestros corazones. Sin embargo, podemos estar a miles de kilómetros de distancia y estar unidos en una sola fe. La iglesia necesita estar unida. Este es el tiempo de unirse. Y la forma de donde, el lugar donde debe de converger toda la iglesia es la fe. Es la fe en la palabra de Dios. Amén. Seguimos leyendo. ¿Qué versículo vamos? 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y aquí he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿De quién está hablando? Voltea con tu hermano y dile, está hablando de nosotros. Amén. Está hablando de nosotros porque estamos en el mundo. Amén. Y mira, dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. ¿Cuántos de aquí Dios se los dio a Jesús? Amén. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¡Qué maravilloso! Mira esta oración, Jesús diciendo, a los que estamos aquí, no solamente en este recinto, a todos los que en todo el mundo creen en Jesucristo, dice el Señor, guárdalos en tu nombre, con un propósito. ¿Por qué Jesús quiere que los que creen en Jesús seamos guardados en su nombre? Dice, para que sean uno. Amén. Para que seamos uno. Y pone un ejemplo. Así como nosotros. Así como el Padre y como el Hijo. Así el Señor quiere que seamos uno. Esa es la unidad que está buscando Jesús. Esa es la unidad, que estemos guardados en el nombre de Dios. Que podamos entender qué es el Evangelio, que podamos entender qué es la fe. Amén. Podemos estar juntos ahorita en la plaza, todas las congregaciones, criticándonos en medio de nuestros corazones. Con rencillas, con rencores. Y hablando, no, mi lugar es más grande, no, yo tengo más gente, no, los míos saben más. Hablando de logros. Y no hablando de la unidad que debe de estar en la fe y en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos leyendo.
como estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, el mundo nos va a perseguir, amado hermano. En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a tener dificultades. Si tú quieres estar bien en el mundo, tú necesitas ser del mundo entonces. Si tú tienes un evangelio color de rosa, tal vez seas del mundo. Porque el evangelio en realidad nos une en la fe y nos pone en el centro del escrutinio del mundo. Decía una persona, cuando yo era guadalupano nadie me decía nada, cuando yo era me gustaban los horóscopos, nadie me decía nada, cuando yo iba a que me leyeran la mano, nadie me decía nada, cuando iba a que me barrieran, nadie me decía nada, pero ahora soy cristiano. Y cuando me equivoco, todo el mundo dice, ¿y eso qué es, hermano? ¿Y eso que va a la iglesia? Y eso que, sí, dice muy hermanitos, y mira, ahora sí se están viendo. Ahora sí te están viendo. ¿Sabes por qué? Porque ahora eres luz. Ahora eres luz. Antes éramos tinieblas. Y a las tinieblas, nadie las ve en las tinieblas. En el mundo de tinieblas, nadie ve a las tinieblas. Están igual. No sobresalen las tinieblas dentro de la oscuridad de las tinieblas. Pero en medio de las tinieblas, que es el mundo, la luz resplandece. Y tú eres luz. Y debemos de estar unidos en esa luz. Amén. Y hoy, Señor, está hablando a nuestros corazones para que entendamos cuál es la manera en la cual necesitamos estar unidos y que la unidad sea el resultado de estar en la misma fe y de caminar en el camino del Señor. Gloria a Dios. Dice así, versículo número 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira, la unidad en la santidad, la unidad en la verdad, la unidad en la fe. Gloria a Dios. Mas no ruego solamente por estos, por los discípulos que estaban ahí. Mira qué dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos han creído en Jesús por las palabras de Pedro, de Pablo, de Juan? Amén. Gloria a Dios. Para que todos sean uno. Otra vez, mira, el concepto principal de la oración de Jesús es la unidad. Pero no la unidad como el mundo la concibe. La unidad de estar pegado uno al otro, o la unidad de estar haciendo una misma cosa cada quien, sino la unidad de la fe, la unidad de la santidad, la unidad de la escritura, de la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira, esto es tremendo. ¿Cómo va a saber el mundo que Dios envió a Jesús? Y está hablando ahí, cuando estemos unidos, cuando seamos uno. Vuelvo a leer ese versículo porque es algo maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a leer 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has enviado. ¿Ves cómo está la conexión? Mira el principio de este versículo. Yo en ellos. Voltea con tu hermano y dile, Jesús en nosotros. Mira, más que una religión en nosotros, más que una denominación, porque muchos han tomado y abrazado su denominación y su religión y han dicho, bueno, nada más nosotros somos pueblo, nada más nosotros vamos a ser uno. La iglesia fulana de tal, la iglesia tal, somos uno. ¿De qué iglesia vienes? De tal iglesia. Ah, no, tú no, nomás nosotros. Creo que hemos cerrado, amado hermano, y necesitamos empezar a corregir el rumbo de nuestra fe para poder estar unidos en el Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La perfección en la unidad está en Jesucristo. La perfección de la unidad está en la palabra. La perfección de la unidad está en la fe. Así que la unidad es el resultado de estar en Jesús. La unidad es el resultado de estar en la fe. La unidad es el resultado de estar en la mano del Señor. Si no estamos dando ese resultado, amado hermano, es porque tal vez alguna de esas cosas están fallando en nuestra vida. Tal vez somos religiosos y no cristianos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Has oído la diferencia que hay entre tal iglesia y tal otra iglesia por doctrina, verdad? Y se empiezan a salir por allá que solo Jesús, que estos, que aquellos, y hay una diferencia. Y hay una pugna, dicen, no, aquellos no son hijos de Dios, nosotros sí. Qué tremendo, ¿no? Porque no hemos entendido la unidad realmente como el Señor la está concibiendo. Dice el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Otra vez un concepto de unidad. Donde yo estoy, dice Jesús, quiero que ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria. Ahí está otro concepto de unidad. Todos juntos viendo la gloria del Señor que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Una unidad en el conocimiento de Jesús. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hay otro factor de unidad, amado hermano, en el amor. Unidad en la fe, unidad en la santidad, unidad en el nombre del Señor, unidad en la palabra de Dios, unidad en el amor, unidad en conocimiento. Qué maravilloso, Dios nos está abriendo muchas puertas y tenemos que entrar por esas puertas y coincidir en un solo lugar, porque nada más hay un solo Dios, nada más hay un cielo. No está el cielo de los bautistas, el cielo de los presbiterianos, el cielo de los metodistas, el cielo de los pentecostales, el cielo. No, hay un solo lugar, hay un solo Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el único Señor al cual vamos a ir. Amén. Amado, y en este tiempo la iglesia tiene que comenzar a verse fuerte en la unidad. Amén. Dice la palabra del Señor que hay una multitud de consejos, y en la multitud de consejos hay victoria y hay sabiduría. Amén. Pero deben estar juntos. Ese consejo debe estar unidos. Amén. Esa visión debe ser una sola. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a otro versículo. Gloria a Cristo. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo número 1. Lo que el Señor nos habla. Gloria a Dios. Romanos 5:1.
Mira, hay una justificación en la cual también tenemos que estar unidos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Podemos ocupar este versículo para enseñar acerca de la justificación, para enseñar acerca de la fe, para enseñar en contra del pecado y esa separación entre Dios y el hombre. Pero hoy, amado hermano, este versículo suena con voz potente hablando de la unidad. Amén. La unidad en medio de la justificación, la unidad en medio de la fe. Cuando nosotros logramos entender que una persona es salva por creer en Jesucristo, entendemos, comenzamos a ver y a considerar. ¿Sabes? Una de las cosas que batallamos es por la aceptación hacia los demás. Cuando batallamos para aceptar a los demás, ahí comienzan las diferencias, ahí comienzan las dificultades. No hemos podido entender la diversidad. Y no estoy hablando de salirse de la doctrina fundamental que es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque hoy más que nunca la gente va a empezar a buscar la unidad en la fe, en la doctrina. Porque muchos se quedaron flotando en el aire. Porque estaban confiando en una forma de creencia que por muchos años se les fue inculcada y que ahora no les queda más que ver la palabra de Dios y buscar la unidad, como la hemos estado hablando, como la hemos estado enseñando, como la hemos estado predicando desde la palabra de Dios, o hacer en su mente una nueva religión, una nueva secta, una nueva forma y filosofía de creer donde se satisfaga la creencia personal de mucha gente que en este tiempo quedó desprotegida y va a quedar desprotegida, ¿sabes? Y te estoy hablando de las reformas que están pasando en la iglesia de Roma, porque ahora con todo lo que se está hablando, muchos que estaban metidos ahí creyendo, ahora van a empezar a entender. Y todo lo que hemos estado hablando, la iglesia cristiana, va a empezar a tomar forma, va a empezar a tomar una figura real en aquellos que contendían en contra de lo que se predicaba, de que Cristo Jesús es el único camino para ir al cielo. Muchos lo criticaron, muchos lo negaron, muchos fue estorbo para muchas personas. Pero ahora ellos mismos están reconociendo que el único camino de salvación es Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener la unidad en la palabra de Dios. Como base principal de unidad, la fe, el amor, la palabra, la santidad y el conocimiento de Dios. Y va a haber muchas personas, amados. Yo conozco pastores que un día estando en una iglesia tradicional, empezaron a orar a Dios en esas reuniones que hacen aparte, que llaman carismáticos. Y fue bautizado en el Espíritu Santo. Desde luego que cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, empezó a preguntar. Empezó a inquietar su corazón, porque el Espíritu Santo, que dice la Biblia, que nos guía a toda verdad. Y eventualmente tuvieron que salir de una filosofía, de una religión, y entrar al Evangelio, y entrar en la unidad en la cual el Señor quiere que estemos. La sola fe, la sola palabra de Dios, la sola escritura. Amén, porque no hay otro camino para la salvación. Y muchos contendían con eso. Pero ahora, amado hermano, ahora están buscando ese camino de salvación. Y qué lamentable para muchos que murieron teniendo fe en alguien que no les podía proveer nada en lo espiritual. Pero nosotros
tenemos que empezar a manifestar la unidad, no solamente para ser un refugio para las personas que en este momento y a partir de ahora estarán buscando la verdad. Porque a muchas personas que nunca habían leído la Biblia, van a empezar a leer la Biblia. Porque muchas personas van a empezar a indagar, van a rascar para buscar la verdad. Y sabes, el que busca la verdad, la va a encontrar. El que busca la verdad, la va a encontrar. Y sabes, la verdad está en Jesús. Y nosotros como pueblo de Dios necesitamos manifestar esa unidad en amor, manifestar esa unidad en la fe. Aquí dice, justificados pues por la fe. Así que en la fe es donde convergen todos los cristianos. La fe en el Señor Jesús. Las formas que unos aplauden, que otros no aplauden, bueno, eso no salva ni condena. Que unos usan batería, otros no usan batería, eso no salva ni condena. Amén. Lo único que salva o condena es tener o no tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que si nosotros, amado hermano, queremos saber si somos hijos de Dios, ¿cuál es la manera? Y en esto sabrás que sois hijos de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Y no está hablando de estas cuatro paredes, está hablando de todos los que creen en Jesucristo. Amado hermano, y no es que nos estamos acomodando para ser, hacernos al modo de alguna religión o de alguna forma de creencia, no. Pero yo era muy religioso y un día empecé a creer. Y me fui moviendo del lugar donde estaba hasta ahora donde estoy. Empecé a encontrar la verdad, empecé a buscar la unidad. Y el Señor quiere que seamos uno con Él. Uno con Él. ¿Sabes? Cuando entendemos que Jesús nos recibió y que no puso objeción por nuestras diferencias, por nuestras debilidades. Y no te estoy hablando de ecumenismo. Te estoy hablando de que tú y yo llegamos a Jesús llenos de pecados, llenos de actitudes y de acciones que no agradaban a Dios. Y Dios no puso ningún pero. Dios nos recibió y empezó a hacer la obra en nosotros. Decía un pastor, no le digas a la gente que Dios te ama como eres. Y realmente tiene razón. Porque Dios te recibe como eres, pero no te quiere así. Dios te quiere transformar como Él es. Dios te recibe como eres y te transforma para que seamos como Él. Amén. Para terminar, Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Así que la unidad viene siendo el resultado de haber entendido realmente que Dios nos ha aceptado y que no puso objeción, que nos recibió como estábamos para transformarnos, para cambiarnos, para bendecirnos, que nos recibió débiles, que nos recibió faltos de muchas cosas y nos lleva a la unidad del conocimiento y nos lleva a la unidad del amor y nos lleva a la unidad de la fe y nos lleva a la unidad en el nombre de Jesús. Que dice el apóstol San Pablo, que en lo principal tengamos unidad. Y en lo secundario, ¿qué dice? Tengamos ¿qué? Libertad. ¿Cuál es lo principal? Jesucristo es el Salvador. La palabra de Dios es la única forma que Dios nos habla de manera segura, profética. Dice el apóstol San Pedro, contamos con la palabra profética más segura. Amén. Así que en lo secundario tengamos libertad. Si te juntas debajo de un árbol, si te juntas en una cueva, si te juntas en un edificio, si te juntas en un lugar con alfombra, en un lugar de tierra, en un lugar de piso, eso es secundario.
Lo principal, el amor, el conocimiento, la fe, la palabra, la santidad, el Espíritu Santo. Ser uno con Jesús. Y así como Jesús nos recibió, también nosotros recibir a los demás. Y así como Jesús nos amó, también nosotros amar a los demás. Capítulo 1, versículo número 6. Desde el versículo 5. Más bien desde el 4. Que dice, ya hermano, ya. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? El Señor. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. Mira, ya está hablando de la santidad, ya está hablando del amor. Amén. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ya estamos ahí hablando del nombre de Dios. Estamos reunidos en él. A ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de qué? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Nadie le condiciona. Él hace como él quiere. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. La gracia. La gracia. Hace rato hablamos de una línea de la fe. Palabra, fe, gracia, salvación. Y aquí se vuelve a mencionar la gracia. La gracia de Dios. Amén. Dice ahí, por medio, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es la gracia de Dios la que nos hace aceptables para Jesús. Amén. Somos aceptos en el amado. El amado es Jesús. Está con mayúscula. Amén. El amado ahí es Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. En quien tenemos redención, ahí está hablando, justificación, redención, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su gracia es poderosa, su gracia es rica, su gracia es abundante y su gracia nos hace aceptables. Tenemos que estar unidos en conocimiento. Tenemos que estar unidos en la fe. Tenemos que estar unidos en amor. Tenemos que estar unidos, amado hermano, en santidad. Tenemos que estar unidos en la gracia. Amén. Y esa gracia es abundante. Tenemos que comenzar a orar, amado hermano, para que esa unidad se manifieste primero. ¿Te acuerdas que hablábamos de la casa? Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Y la casa la vimos en 3 sentidos. La iglesia, aquí está la casa. Hay que trabajar en la unidad de la casa. Amén. Hablamos de la familia, tu hogar, tus hijos, tu esposa, tu lugar donde tú estás. Tenemos que trabajar por la unidad en la casa. Pero también vimos la casa como mi relación personal con Dios. Mi devoción al Señor, mi pasión hacia Él, mi consagración. Hay 2 trabajos que Dios quiere que estemos haciendo. Hay un trabajo visible y hay un trabajo invisible. El trabajo invisible es espiritual. El trabajo visible lo puede hacer muchas personas. Barrer, acomodar, recibir a las personas en la puerta, cantar, predicar. Lo puede hacer mucha gente. Pero hay un trabajo espiritual invisible que nos va a llevar a la unidad, y esa definitivamente, amado hermano, es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno nos van a llevar a la unidad. Así que, amado hermano, estemos orando, porque la iglesia de Cristo Jesús, no te estoy hablando de Oasis Cerritos, no te estoy hablando de una congregación en particular, te estoy hablando de la unidad de la iglesia. La única iglesia, no hay otra iglesia. La iglesia de Jesucristo es la que tiene fe. La iglesia de Jesucristo es la que tiene gracia. ¿Dónde se congrega? ¿Dónde? ¿Cómo alaba? ¿Cómo se vista? ¿Cómo aplauda o no aplauda? Eso es irrelevante. La gracia nos va a dar
unidad. Y tenemos que orar porque la iglesia, la verdadera iglesia, obtenga esa gracia para poder presentarse en el mundo y decir: nosotros somos la iglesia, nosotros somos los que estamos llenos de esa gracia. Tenemos muchos defectos, pero por medio de la gracia yo fui hecho acepto en Jesucristo, en el amado de nuestro Padre. Amén. Así que esta noche, amado hermano, estemos de pie y vamos a orar. Y le vamos a pedir a nuestro Dios que nos ayude a esa unidad, a encontrar esa unidad. Esa unidad que hoy en día muchas personas están buscando y buscando y buscando, haciendo eventos. Y está bien, yo digo que no hagan eventos, está bien. Pero la unidad es el resultado. La unidad es la consecuencia de haber entendido el Evangelio. Al principio hablamos de esto. La unidad que Dios está buscando en nosotros es lo que resulta de haber sido tocados por medio de su gracia en nuestros corazones, de haber obtenido la revelación de quiénes somos y qué es lo que quiere Dios para nosotros. Podemos correr buscando la unidad, qué bueno, pero la unidad se va a dar cuando el Espíritu Santo traiga la revelación de lo que realmente es el Evangelio. Porque la iglesia no es pertenencia de un nombre o de una denominación o de una persona. La iglesia le pertenece a Jesús. Y es el Espíritu Santo quien busca la unidad. ¿Sabes? La familia debe estar unida por esa gracia, por la palabra. ¿Sabes? En los hogares debemos de estar en esa unidad por esa gracia, por la palabra. El matrimonio, amado hermano, tiene que estar unido en esa gracia y en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Sí. En el matrimonio no solamente es amor. Hay veces en el matrimonio parece que el amor está pasando dificultades. Pero el matrimonio no solamente es amor. En el matrimonio, amado hermano, también hay sacrificio, hay entrega, hay entendimiento, hay reconocimiento, hay búsqueda de Dios. A veces se vacían las arcas en el matrimonio, en la familia. A veces esas arcas son financieras, son de paciencia, a veces son de convivencia y se vacían. A veces son de amor y se vacían. Y el único que las puede llenar es Dios por medio de su gracia. Y tenemos que estarnos sujetando por medio de su gracia, por medio de su gracia. Y tenemos que estar firmes por medio de su gracia. Y tenemos que estar unidos por medio de su gracia. Oremos al Señor. Padre, esta noche oramos para que sea tu gracia que nos una, Señor bendito. Que nos revele, Padre, la verdadera unidad que tú estás buscando entre nosotros. Tu palabra nos dice, podrán caminar juntos dos que no están de acuerdo. Eso es estar de acuerdo, Señor. Esa es la revelación de tu amor para nosotros. Pero muchos de nosotros, Señor, ha fallado pensando, dándole una interpretación personal a lo que tú llamas unidad, Señor. Hemos pensado que la unidad es estar juntos nada más, que la unidad es estar en el mismo lugar. Pero tu palabra nos ha enseñado, Señor, que la unidad está en la fe, que la unidad está en el amor, que la unidad está en la revelación del verdadero evangelio. Cuando entendamos, Señor, esa revelación, entonces caminaremos en esa unidad. En el capítulo 17 de San Juan, tú oraste para que fuéramos uno. Uno en amor, uno en conocimiento, uno en fe. Uno en santidad, Señor bendito de la gloria.
y nos mostraste la forma, la manera, Señor. Pero nosotros nos desviamos pensando que solamente el compañerismo representaba unidad. Y por eso, Señor, tu iglesia hemos estado contendiendo contra tu propia iglesia, porque no hemos sido capaces de recibirnos los unos a los otros con las diferencias que nos caracterizan. Más bien deberíamos de enriquecernos en la fe, deberíamos de enriquecernos, Señor, en el conocimiento y así poder alcanzar la verdadera unidad. Por eso esta noche, Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos delante tuyo y te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir esa verdadera unidad. Ayúdanos, Señor, que nuestros corazones que estaban envanecidos hoy, Señor, comiencen a ser humildes y podamos recibir, Señor, a los que tú recibes. Y podamos, Señor, compartir la fe que tú le has repartido a los que creen en tu nombre. Gracias, Señor, porque solamente de ti es la gloria, porque solamente de ti es la alabanza, porque solamente de ti es la adoración. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, porque esta noche nos has hablado acerca de esta unidad que tú estás buscando como resultado de un conocimiento y entendimiento de lo que es el Evangelio. Te alabamos, Dios, y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y sigamos orando en nuestros hogares acerca de la unidad, esa unidad verdadera que Cristo quiere que tengamos los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Gloria a Jesús. En esta hora nos despedimos de las redes sociales. Le damos gracias a Dios por el favor que nos ha hecho de recibirnos en su hogar. Dios le bendiga siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.